Vamos a trabajar con nuestro libro de lengua materna, página 120. Escribimos y compartimos cuentos. En este proyecto aprenderás a escribir un cuento para compartirlo con otras personas. Recordamos cuentos. Actividad 1. Identificamos los elementos de un cuento. Escucha la lectura de un cuento y completa la tabla para identificar las partes. Vamos a identificar las partes del cuento. Pongan mucha atención. Les voy a leer un cuento. No va a ser otro cuento, es el que yo les lea. ¿Sí? Van a estar muy atentos para que puedan realizar la actividad. Las 3 mariposas. Era una tarde de mayo, tarde calurosa. 3 mariposas, blanca una, roja otra y otra amarilla, jugaban alegremente bajo los rayos del sol. De pronto, el cielo se puso gris y gruesas gotas de lluvia comenzaron a caer. Para liberarse del aguacero, las mariposas volaron hacia su casita, pero hallaron la puerta cerrada y, lo que ellas que eran, habían perdido la llave. Cerca crecía un tulipán rojo con rayas doradas. Las 3 mariposas se acercaron a él y le dijeron: «Tulipán, ¿nos permites guarecernos en tu cáliz mientras pasa la lluvia?» El tulipán contesta: «Abrigaré con mucho gusto a la mariposa roja y también a la amarilla, pero a la blanca no». «Si nuestra hermana blanca no puede entrar», dijeron las otras, «no aceptamos tu hospitalidad. Gracias». Seguía lloviendo copiosamente. Las mariposas volaron hasta un lirio. «Buen lirio, ¿serías tan amable que nos permitieras posar en tu cáliz mientras pasa la lluvia?» El lirio dijo: «Me gustaría mucho albergar a la mariposa blanca porque se parece a mí, pero a las otras no quiero cobijarlas». Entonces la mariposa blanca dijo: «Si mis hermanas no pueden entrar, yo no acepto tu favor. Gracias». Y volaron juntas las 3. Desde más allá de las nubes, el sol se había enterado de cómo se querían las 3 mariposas y alegre volvió a brillar para secarles las alas. Las mariposas revolotearon entre flores y se dirigieron a su casita, cuya puerta se había abierto al último rayo del sol. Y colorín colorado, que este cuento se ha acabado. Espero que les haya gustado y que hayan puesto mucha atención. Ahora vamos a contestar las preguntas para que de aquí veamos los elementos de un cuento. ¿Cómo inicia? Problema del personaje principal. Aventuras que le suceden al enfrentar el problema. ¿Cómo termina? Ya que hayan contestado, dice la siguiente página, 121. Actividad 2. Imagina historias. Escribe de qué tratará tu cuento. Aquí nada más lo que les están pidiendo es que escriban de qué va a tratar su cuento. Luego dice: describe los elementos que aparecerán en tu cuento. Lugar donde ocurre. Puede ser en una escuela, en una casa abandonada,
en el bosque, en el parque. También podemos poner, se puede escribir el lugar, una iglesia, etc. Personajes. ¿Qué personajes van a intervenir en su cuento? Recuerden que no son muchos personajes. ¿Cuál es el problema de su personaje principal? ¿A qué problema se enfrenta? Y, para terminar, objetos o amigos que lo ayudan a resolver el problema o que participan en el cuento. Para que tengamos una idea más clara de cómo vamos a escribir nuestro cuento, aquí yo les voy a explicar. El cuento es una historia en la que se narran, recuerden que es una narración, acciones de uno o varios personajes en un ambiente determinado. Las acciones son las que realizan los personajes y el ambiente es el lugar donde se desarrolla el cuento. Los elementos de un cuento. 1. Personajes. Son los que realizan las acciones, o sea, lo que hacen en el cuento. Acciones, lo que sucede en el cuento, lo que realizan los personajes. El ambiente es el lugar donde suceden las acciones. Y luego tenemos las partes de un cuento son inicio, desarrollo y cierre. No lo confundamos con los elementos. Inicio, introducción, donde se presentan los personajes y el ambiente. Aquí en el inicio ustedes tienen que presentar a sus personajes, o sea, tienen que decir qué personajes son los que van a intervenir en el cuento y el ambiente, en qué lugar se va a desarrollar su cuento. Desarrollo. Se presentan las diferentes acciones que realizan los personajes. Cierre. Se resuelven las situaciones y termina el cuento. Recuerden que los cuentos deben de ser cortos. Un cuento es corto. Lo que es muy largo es una novela que tiene las características de un cuento, pero la novela ya es más larga. Entonces acá nosotros vamos a empezar a escribir nuestro cuento. Este es nuestro proyecto. Bueno, espero que hayan entendido y que trabajen muy bien, ¿sí? Aquí terminamos.